Muy bien, hermanos, la comunión, la Santa Cena, la celebramos como iglesia cada 2 meses. No hay en la Biblia ninguna regla que diga que hay que hacerlo cada mes, cada semana, cada 6 meses, cada año. Cada iglesia es independiente de celebrar la Cena del Señor. Esto es un acto muy hermoso, muy precioso, un acto, hermanos, que comenzó a realizarse aproximadamente, hermanos, 2000 años atrás con Jesucristo. Pero la historia va más para atrás, va 14 siglos antes. Y fue, hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fue cuando Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en la cual ellos habían estado por más de 400 años. La foto que ve acá, hermanos, es la instrucción que Dios le dio a los judíos. Esa noche que iban a salir, ese día antes de marcharse de Egipto, hermanos, Dios les dijo que Dios enviaría una última plaga. La plaga era, hermanos, sobre Egipto. El Señor mandó 10 plagas y la última era, hermanos, que todos los primogénitos, todos los primeros de las familias, incluyendo animales, iban a morir. Absolutamente todos. La única forma de salvarse, hermanos, era matando un cordero, hermanos, de 1 año. Era la orden de Dios. Que no tuviera ningún defecto. En otras palabras, que no le faltara una oreja, que no le faltara una mano, que no le faltara una pierna, que fuera completo. Ese animal lo tenían que sacrificar. Y después de sacrificarlo, hermanos, ellos tenían que untar la sangre del animal en los dinteles de las puertas. Para que cuando el ángel de la muerte pasara, hermanos, los que tenían la sangre, el ángel de la muerte no iba a entrar, sino iba a pasar. Por eso en inglés se dice Passover, la Pascua para nosotros. Eso significa que Dios no permitió que la muerte entrara, sino que simplemente pasó. Pasó y no entró en estos hogares. Entonces la celebración viene de ahí. La nación judía lo celebra el día de hoy. Jesucristo, hermanos, a nosotros en el Nuevo Testamento nos dio nuevas instrucciones de cómo hacerlo. Ya no lo hacemos como lo hacían en el Antiguo Testamento. Porque para nosotros, hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Nosotros ya no necesitamos sacrificar animales como lo hacían en el tiempo antiguo. Entonces, la Pascua es eso. La Pascua, hermanos, es recordar, para los judíos, recordar cuando ellos fueron libres de la esclavitud, cuando fueron libres, hermanos, de la nación egipcia que los tuvo por cautivos por muchos años. Para nosotros, hermanos, la Santa Cena es recordar la muerte de Cristo. Es recordar, hermanos, que no solamente murió, pero que también resucitó. Y dice la Biblia en el libro de Corintios que todas las veces que lo hagamos, recordamos la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros como iglesia entendamos eso. Jesús, hermanos, comió esa última cena con sus discípulos un día antes de ser entregado, un día antes de ser crucificado, un día antes de sufrir por nuestros pecados, hermanos. Jesucristo participó de esa cena con sus discípulos y fue la lectura que tuvimos en el libro de Lucas, capítulo 22, hermanos, y los versículos, vamos a ver algunos versículos en esta mañana. En el versículo 18 en adelante dice: por eso os digo, dice, versículo 15, y les digo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, dice el 21, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y eso sucedió, hermanos, en la Semana Mayor. Eso sucedió en la Semana Santa.
Eso sucedió un día jueves, un día antes de que Cristo fuera entregado, hermanos, cuando Él dio estas nuevas instrucciones a sus discípulos. Es bien importante, hermanos, notar en el versículo número 18, dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesucristo, hermanos, a partir de ese momento, a partir de esa noche, Jesucristo estaba diciendo que no iba a haber más celebración de la Pascua, así como la celebraban los judíos en el tiempo antiguo. A partir de ese momento, Jesucristo ahora, hermanos, solamente cita a dos ingredientes que van a ser usados en la comunión, en la Santa Cena. Él menciona el pan y Él menciona, hermanos, la copa. El pan y la copa representan la humanidad, representan algo físico, algo que usted y yo podemos comer y beber. Pero, hermanos, también el significado espiritual es el cuerpo de Cristo, que es lo que simboliza el pan, y también, hermanos, el vino simboliza la sangre por la cual nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y el mensaje, hermanos, para nosotros esta mañana es ese. Así como Cristo, hermanos, participó de la copa y la sangre y del vino, perdón, nosotros somos invitados a venir a Cristo Jesús y a participar de ello. Jesucristo, hermanos, no quitó esa celebración, solamente le dio un nuevo sentido. Y miremos lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 17. Mateo 5, 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogarlo, sino ¿para qué? Sino para cumplir. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que se hizo, hermanos, en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, que era una sombra de lo que en realidad iba a suceder, hermanos. Era una sombra, hermanos, de lo que el Señor estaba preparando para cada uno de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, hermanos, el cordero tenía que ser entero, ese cordero tenía que ser amarrado y tenía que ser muerto, hermanos, de un solo golpe para que el animal no gritara. En el libro de Isaías, hermanos, el profeta, hablando de Cristo, dice que fue llevado al matadero como ¿qué? Como oveja. ¿Y qué dice? Enmudeció, no abrió su boca. Jesucristo lo hizo, hermanos, escuche bien, por usted y por mí. Él fue al Calvario, hermanos, como un corderito manso, humilde, y no gritó. Usted se da cuenta, hermanos, cuando los animales los llevan al matadero, los animales no saben que van para ahí. Ellos van con su dueño, van con la persona que lo van a matar, y ahí, hermanos, como un corderito, hermanos, ellos no abren su boca, no dicen no me mates, porque no saben hacia dónde van. Jesucristo, hermanos, aunque Él sabía, enmudeció, dice la palabra del Señor, no abrió su boca. Y una vez más, Él lo hizo por usted y por mí. Entonces Él dice ahora que nosotros somos invitados a la mesa, somos invitados a comer, hermanos, y Él participó de esa última comida. Escuche bien, fue su última comida que Él tuvo, hermanos, porque fue un día jueves, antes del Viernes Santo que nosotros conocemos. Esa noche el Señor, hermanos, fue traicionado, esa noche fue entregado por Judas, pero Él, hermanos, participó con sus discípulos para darles un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento, hermanos, era que ahora nosotros podemos participar de la copa, podemos participar del pan que simboliza y representa su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí presente, hermanos. Y Él, antes de morir, le dice a sus discípulos, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dijo diciendo, no es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es muy curioso, hermanos. En este país todavía algunos estados aplican la pena capital. Y cada vez, hermanos, que alguien es sentenciado a muerte y es llevado, hermanos, ahí a ese lugar donde va a pegar su último suspiro, por lo regular le ofrecen algo de comer antes de morir. Y le preguntan, ¿cuál era tu platillo favorito? ¿O qué es lo que tú deseas comer?
Jesús dice, hermano, porque Él sabe exactamente que esa es la hora en la cual Él va a entregar su vida por nosotros. Y Él dice, cuánto he deseado esta comida con ustedes. Cuánto he deseado esta copa, cuánto he deseado este momento con ustedes. ¿Por qué? Eran los últimos momentos con sus discípulos, hermanos. Y Jesucristo entonces ahí instituyó, hermanos, la Santa Cena. A partir de ese momento, hermanos, queda hecha a un lado, hermanos, la celebración de acuerdo a cómo los judíos la celebraban. La Pascua que ellos celebraban ya no se celebra como Jesucristo la instituyó, porque esa comida que ellos preparaban, hermanos, aparte del cordero, también tenían que traer panes sin levadura. Y esos panes simbolizaban, hermanos, todo el sufrimiento de los judíos en Egipto. Ellos se acordaban, hermanos, de todo lo que habían pasado. Y no solamente eso, hermanos, también tenían que traer unas hierbas amargas. Y esas hierbas amargas, hermanos, también representaba o simbolizaba el sufrimiento que ellos habían pasado, hermanos, allá en Egipto. Y cada vez que los judíos, hermanos, o quizás lo hacen todavía el día de hoy, venían, hermanos, y celebraban la Pascua, entonces el papá era el encargado de dirigir esa cena. El papá era encargado de decirle a sus hijos de cómo Dios los había salvado, de cómo Dios los había rescatado, de cómo Dios los había liberado de Egipto y cómo el Señor los había conducido a la tierra prometida, la cual Él les había dicho, a la cual Él los introdujo, hermanos. Y Jesucristo acá, como un padre, alrededor de sus discípulos, entonces Él los invita a participar, hermanos, de la cena. Él los invita a participar y dice en Marcos, capítulo número 14 y versículo 25, lo siguiente, hermanos, que el Señor Jesús también dijo con relación a esto, y dice así, Marcos 14, 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, no más al antiguo pacto, y ahora yo establezco un nuevo pacto con ustedes. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pablo, hermanos, lo va a explicar de una mejor manera en Colosenses, capítulo 2 y versículo 16 y 17, y déjeme leérselo. Colosenses 2, versículos 16 y 17, dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. O sea, todos los simbolismos del Antiguo Testamento, hermanos, todo apuntaba a Cristo Jesús. Ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo acá escribiendo a la iglesia ahí de Colosenses, dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Y el que había de venir, hermanos, era Cristo Jesús. Él ahora estaba con sus discípulos y Él es entonces el que instituye la cena, de la cual, la última cena, la cual nosotros vamos a participar, de la comunión, de la cual nosotros vamos a participar en esta tarde, en este día, hermanos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Los elementos, hermanos, que hay en la cena son dos nada más. Ya no tenemos cordero. Ya no tenemos un cordero aquí, hermanos, que fue asado. Porque así era. El cordero lo tenían que asar. En el Antiguo Testamento, hermanos, la sangre era bien importante, como lo es el día de hoy. ¿Ustedes saben dónde está la vida que nosotros tenemos? ¿En dónde? En la sangre. No está en el cerebro, no está en el corazón, la vida está en la sangre. Mire lo que dice Levítico, capítulo 17 y versículo 11 y 12. ¿Cuántos de acá comen sangre? ¿Alguien? No tengan miedo. Diga la verdad. Comió. Muy bien. ¿Sabían ustedes que está prohibido comer sangre? Aún, hermanos, para la iglesia, aunque nosotros no participamos de los rituales que hacían en el Antiguo Testamento los judíos, en el concilio que hubo de la iglesia, en el primer concilio de Jerusalén, los judíos, había cosas mixtas ahí, y lo único que le prohibieron a la iglesia fue eso, a los gentiles fue eso: no comer carne de ahogado y no comer sangre. Mire lo que dice Levítico 17.
No sé cómo le llamarán en México, en otro país, pero en Guatemala la moronga, hermanos. ¿Cómo le llaman, hermano? Muy bien. Rellena. Muy bien. Muy bien. Yo la comí antes también, tengo que confesarlo. Mi mamá hasta el día de hoy, hermanos, hace sus grandes banquetes, ¿sí? con sangre. Miren lo que dice Levítico 17, 10 en adelante. Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguno sangre, dice Dios, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Dice el 11: porque la vida de la carne, ¿qué dice? En la sangre. ¿Qué dice? En la sangre, en la sangre está. En la sangre está. Y dice: y yo la he dado ¿para qué? Para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará ¿qué? Expiación de la persona. En otras palabras, hermanos, cuando el cordero era muerto, cuando el cordero era degollado, esa sangre era, hermanos, la que cubría, la que expiaba el pecado del ser humano, tanto del sacerdote como cualquier persona que se acercaba a ofrecer ese sacrificio. Escuche bien, el pecado era cubierto nada más, porque los animales no tienen ningún poder para quitar los pecados completamente. Era una sombra de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, miren lo que significa expiar. Expiar significa, hermanos, amputar. Expiar significa quitar. Significa que hemos sido declarados justos. Significa que somos rectos delante de Dios. Significa que la relación que estaba rota ahora ya está arreglada. Significa que hemos sido reconciliados. Y es lo que Jesucristo dijo, que ahora Él establecía un nuevo ¿qué? Pacto. Un nuevo convenio con el hombre. Y mire, hermano, lo que hermoso lo que dice Romanos capítulo 4 y versículo número 8. Búsquelo conmigo, hermanos. Romanos capítulo 4 y versículo número 8. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 7. Dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dice el 8: bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué dice? No inculpa ¿de qué? De pecado. Y es gracias, hermanos, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él voluntariamente dio su vida, hermanos. Él, como un cordero, hermanos, se presentó delante del Señor. Y Él, hermanos, dio su vida por cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor ahí: bienaventurado, dichoso el hombre, la mujer, a quien Dios, escuche bien, a quien Dios no inculpa ¿de qué? De pecado. Ahora, usted y yo estamos conscientes de que somos pecadores, ¿verdad? ¿Amén? Todos hemos pecado. Y aún siendo cristianos, seguimos pecando. Seguimos ofendiendo al Señor, ya sea de dicho, ya sea de pensamiento o ya sea de acción. Nosotros pecamos delante del Señor, pero dice: bienaventurado el varón, la mujer, a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto es única y exclusivamente gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, ahora en la Semana Santa, hermanos, recordamos eso. Recordamos que Cristo fue inmolado por nuestros pecados. Recordamos que Cristo llevó nuestra culpa, hermanos. Y dice el Señor que Él nos declara ¿qué? Limpios. Nos declara libres. Eso es la expiación. Que alguien más, hermanos, pagó por nuestros pecados. No es religión. Mucha gente, hermanos, en estos días, empezando 40 días antes del día de resurrección, comienza la gente a contar, hermanos, y dicen: bueno, no puedo comer carne los viernes. La gente se vuelve religiosa. La gente también dice: bueno, en estos 40 días voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar. Hubo una señora que escuché en la radio que dijo: en estos 40 días he decidido no pegarle a mis niños. De que solo por 40 días. Pero hay mucha gente religiosa que creen, hermanos, que vamos a complacer, a agradar a Dios, quitándonos ciertos hábitos que tenemos. Hermanos,
Cristo quiere que vivamos 24 horas al día para su honra y gloria. Amén. Él no solamente quiere cada año, Él quiere que cada día, porque Jesucristo dice que Él pagó por nuestros pecados. Usted y yo somos llamados a ser cristianos todos los días. No solamente el domingo, ni el miércoles, ni el viernes, todos los días somos llamados porque Cristo lo hizo, hermanos. En 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 19, también el apóstol Pablo amplía un poquito más, hermanos, esto de la expiación. Y mira lo que dice Corintios, 2 Corintios, capítulo 5 y versículo número 19. Dice así la palabra del Señor: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. Díganlo, hermanos, sus Pecados. pecados. ¿Ha pecado usted? Amén. ¿Qué le parece si Dios le dice, hijo, no has cometido ningún qué? Eso es lo que dice la Biblia. Dios en Cristo estaba reconciliando. ¿Ha peleado usted con alguien alguna vez? Amén. ¿Con la esposa? ¿Con la novia? ¿Sí? Se siente feo, hermanos, andar peleando con la esposa, ¿sí o no? Y uno bien orgulloso, ¿verdad? No da su brazo a torcer. Como cristianos, los dos somos llamados a perdonar. No, pues que tú me lo hiciste o que tú me lo hiciste, no. Cualquiera de los dos está en la libertad de tomar la iniciativa y pedir perdón, aunque no hayamos ofendido o seamos ofendedores. De los dos lados somos llamados a hacerlo. Y se siente bien feo, hermanos, verle a alguien el rostro, su cara y estar enojados. ¿Sí o no? Durmiendo los esposos en la misma cama, uno volteado para un lado. ¿Les suena familiar eso? Ahora, Cristo vino, hermanos, a hacer las paces. Escuche bien. Por nuestro pecado no podíamos hablar con Dios. Y ahora, gracias al sacrificio de Cristo, Él nos reconcilió. Y no solamente nos reconcilió, nos perdonó de todos nuestros pecados. Y dice el versículo 19, bien bonito, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, con Él mismo, hermanos. ¿Cómo es posible? El hermano Roberto, un día que predicaba aquí, él dijo algo, hermanos. Es como cuando viene el día del papá, ¿verdad? Y el niño de 3 años llega con usted y le dice, papá, quiero que me des dinero. Y usted sabe para qué lo quiere. Dice, porque quiero comprarte, ¿qué? Quiero comprarte un regalo. Porque el hijo no trabaja. ¿Y qué dice el papá? Bueno, le da, como es para él, sabe, le da un juguete grande, ¿verdad? Va el hijo y trae el regalo. Y le dice, papá, happy birthday, o papá, feliz cumpleaños, papá, feliz día del padre. Y el papá lo recibe. El papá quizás se le olvidó que él había dado el dinero. Así hace Dios. No podíamos nosotros comprar la salvación. Él dice, yo mismo lo voy a hacer. ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo Jesús. Amén. Él se dio por su pecado y por mi pecado. Qué bonito, hermanos. Dice acá Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres que no dice sus pecados, hermanos. Todos sus pecados el Señor no los tomaba en cuenta. Y dice ahora, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es bonito, hermanos, porque ahora usted y yo, siendo salvos, siendo perdonados, tenemos el privilegio de ir y proclamar el Evangelio. Usted y yo somos llamados ahora a contarle a otros, a decirles que en el Señor, en Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados, son limpiados, son lavados. Eso es lo que significa la expiación. Eso es lo que significa, hermanos. Literalmente significa que estábamos condenados y que el juez ha dicho que somos libres. Como diciéndonos, pueden irse, porque no hay ninguna culpa en su contra. A mí, hermanos, me gusta ver programas de esas personas que han estado presas por 20 años, 30 años. Y ellos han dicho, soy inocente, soy inocente. Y al final prueban que son inocentes. ¿Se puede imaginar, hermanos, la alegría, el gusto de saber, hermanos, que esa condenación ha sido quitada? Pues usted y yo, hermanos, habíamos sido condenados. ¿Y nuestra condena era qué? La muerte. ¿Qué dice Romanos? Por cuando todos
Pecado, que están ¿qué? Destituidos, fuera de la gloria de Dios. En otras palabras, nos sacaron la tarjeta roja y nos dijeron, tú no puedes jugar más el partido, tú tienes que salirte, porque has hecho fraude, has pegado, has mentido. Y Jesucristo dice, no, yo lo reconcilio para con mi Padre Celestial. Y en esta tarde ya, hermanos, como iglesia, vendremos entonces a recordar ese momento. Un momento muy especial, hermanos. Porque la vida, ¿dónde está? En la sangre. En la sangre. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? Pecados. De pecados. Por eso fue de que Cristo tuvo que derramar su sangre. Por sus pecados y por mis pecados. Jesucristo, hermanos, dio todo. Lo dio por usted y lo dio por mí. Vaya conmigo a 1 Corintios. Y con esto, hermanos, concluyo el mensaje. Capítulo 11 y versículo número 23. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan, hermanos, de la cena del Señor. Pablo hace un resumen, porque usted va a escuchar en los 4 evangelios algunas cosas, detalles diferentes. Pablo hace un resumen de ello y dice así, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto en qué? En memoria. Escuche bien, lo que vamos a hacer a continuación es hacer memoria de que un día Cristo murió por sus pecados y murió por mis pecados. El pan no es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. La copa que vamos a beber, hermanos, no es la sangre de Cristo, no estamos tomando la sangre. La copa representa, hermanos, la sangre del Cordero inmolado, que es Jesucristo. Y dice en el versículo 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Escuche bien, es el nuevo pacto. A partir, hermanos, de esa noche, a partir de esa cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús estaba diciendo adiós al antiguo pacto y Él establecía un nuevo pacto, y ese pacto fue sellado con su sangre, y dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y como iglesia vamos a seguir celebrando la Santa Cena hasta que Cristo venga, hermanos. Y hay un llamado, hermanos, acá para cada uno de nosotros. Y quiero invitarlos a que se pongan de pie. Invito al hermano Rómulo que venga también al frente, hermanos. Y dice la palabra del Señor. Esto es para nosotros, dice, de manera, el versículo 27, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la respuesta para esto, hermanos, para no hacerlo indignamente, la respuesta está en el versículo 28. Por tanto, dice, pruébese, examínese cada uno a sí mismo. No le diga a la esposa, no le diga al esposo, usted mismo en su corazón, en su mente, sabe los pecados que ha cometido, y dice, pruébese a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y luego habla, ¿verdad? Que si alguien tiene hambre, que coma afuera. Con esto, hermanos, yo quisiera que ustedes hicieran una oración sincera delante de Dios. Cierre sus ojos.